Muy buenos días, bienvenidos a Política y Poder, una vez más, con grandes personalidades como invitados, y en esta ocasión nos hace el honor el doctor Jorge Iribarren. El doctor Iribarren es licenciado en Computación por la Universidad Mayor de San Marcos, de la Facultad de Matemáticas. Él también ostenta el grado de doctor en Administración Estratégica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a doctor en filosofía, y él también es magíster en dirección estratégica por la Universidad de Piura, en colaboración con la Alianza Funiver de España, y evidentemente se ha desempeñado como profesor en San Marcos, en Católica, y actualmente es el coordinador del programa del doctorado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y a nivel profesional, pues se ha desempeñado en muchísimos cargos, tanto internacionales como nacionales, entre los que destacan el haber sido jefe de la RENIEC entre el 2011 y el 2019, y también gerente de la OMPE, entre otros cargos de responsabilidad muy importantes para el país y para el mundo. Y debemos resaltar, pues, que al trabajar en instituciones tan importantes como la RENIEC y la OMPE, instituciones que a la luz y en la opinión de expertos internacionales son dos de las instituciones que forman parte consustancial del sistema electoral y que sin lugar a duda juega un rol fundamental en la sostenibilidad de nuestra democracia, pero también en el fortalecimiento y en la clara muestra de que la gestión pública, cuando está en manos de gente de primer nivel, gente capacitada, gente no improvisada, sino que gente que conoce y sabe cómo organizar una institución de esta magnitud y de esta envergadura, podemos mostrar logros importantes y puede darnos visos de mucha esperanza, sobre todo con la transformación digital, que son elementos fundamentales y que han sido elementos fundamentales en la recomposición, reorganización de estas instituciones tan importantes para la salud de la democracia en el Perú. Doctor Iribarren, muchas gracias por su participación y presencia en el programa que está pensado básicamente para darle otra mirada hacia los que nos siguen y para proveerles de una mirada más fresca y de temas que realmente no se ven normalmente en la señal abierta. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Norma, por la invitación y por la oportunidad. Y felicitarte por este programa que paso a paso viene creciendo, ¿no?, en audiencia. Permíteme un par de rectificaciones a la presentación. Te agradezco también por la presentación. Fui coordinador del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la UNI hasta diciembre del año pasado. A partir de este año he asumido la dirección de la unidad de posgrado. Eso significa que ahora estoy a cargo de 3 doctorados y de 9 maestrías. Entre los doctorados, obviamente, está el de Gobierno y Políticas Públicas, donde me inicié. Perfecto. Eso por un lado. Y permíteme también la impertinencia de decirte que no se dice la RENIEC, se dice el RENIEC. Porque es machito, pues, ¿no? Correcto. Y le agradezco la precisión. Yo creo que eso es lo importante de tener personalidades como usted, porque cada día va aprendiendo, y ese es el espíritu de una persona que, como yo, que me gusta la academia, me gusta aprender cada día, y le agradezco pues la precisión. Y bueno, entremos en tema, estimado doctor. A mí me interesa mucho saber esa experiencia, sobre todo en gestión pública de calidad y de verdad. ¿Cómo fue y cuáles fueron los principales retos que usted tuvo, por ejemplo, cuando llegó a RENIEC o a OMPE, cualquiera de las dos instituciones? ¿Cómo es que usted logró, en todo caso, por ejemplo, en la RENIEC, esos cambios y esos avances que hoy se notan? Porque yo recuerdo, seamos francos, hace
25 años atrás sacar un documento de identidad era toda una odisea. Hoy en día creo que es evidente que gestionar un DNI es mucho más práctico, incluso uno puede hacerlo hasta desde la comodidad de su casa. ¿Cuáles fueron cómo es que usted encontró la institución y en este caso, cuáles fueron el norte que usted tomó para poder ayudar en esa transformación digital importantísimo que esta institución ha experimentado y que no lo digo yo, sino que lo dicen muchos expertos internacionales en estos temas? Muchas gracias por la pregunta, Norman. Para entender la respuesta que te voy a dar, voy a contextualizar primero para que se entienda en qué condiciones es que llegué a OMPE y a RENIEC en este siglo, ¿no? A partir del 2001. Yo ingresé a San Marcos allá por la década de los 70 y como muchos de los jóvenes de aquel entonces teníamos que estudiar y trabajar. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en la administración pública mientras estudiaba mi carrera de computación en San Marcos. Perdón. Entonces estuve aproximadamente 10 años en la administración pública entre, digamos, los 20 y 30 años, mientras estudiaba y terminaba mi carrera. Una vez que terminé la carrera, pasé a la actividad privada y estuve el resto del siglo, el final del siglo, entre 80s y 90s, en la actividad privada, haciendo mi profesión, desde lo más básico que era ser un simple y sencillo programador hasta dirigir centros de cómputo, oficinas de informática y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esas condiciones es que en el 2001 tengo la oportunidad de apoyar a Fernando Tuesta Soldevilla, que estaba a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y me invita a asumir el cargo de gerente de informática. Entonces, con toda esa historia, esa experiencia profesional en temas informáticos, siempre ligado a la innovación tecnológica, mi experiencia en OMPE, donde comencé a hacer estas innovaciones tecnológicas, no sé si tú recuerdas, cuando cae Fujimori y entra el gobierno transitorio de Paniagua, ¿no? Es Paniagua quien nombra a Fernando Tuesta en diciembre del 2020 para que haga una elección en abril del 2021, ¿no? Eso significa que disponía apenas de 4 meses para organizar un proceso electoral. Es más, para que la cosa sea más grave, más dramática, junto con Fujimori caen todos los jefes de las entidades electorales. Caen los del Jurado Nacional, cae los de RENIEC y los de OMPE. Acuérdate que en aquel entonces era el ingeniero José Portillo, el que estaba a cargo de OMPE, y habían pues acusaciones de trampa electoral, ¿no? Que tuvo este señor, ¿no? Entonces, el escenario era realmente peleagudo, crítico. Se le conminó a Fernando Tuesta a rehacer el software de contabilidad de votos desde cero. Entonces, ¿te imaginas hacer todo eso en apenas 4 meses con la supervisión de la OEA para que no haya ninguna trampa pues en el nuevo software? Entonces, a mí me tocó precisamente esa etapa de crear el nuevo software que hasta ahora existe, dicho sea de paso, con el cual se contabilizaron los votos de la elección de 2021, donde ganó Toledo, ¿no? Una vez tenido el éxito de esa elección, que fue muy difícil, muy criticada, me acuerdo de los memes y las caricaturas que le hacían a Fernando Tuesta en aquel entonces,
porque aparentemente el software no sumaba bien, no contabilizaba bien, pero felizmente se corrigieron todos los errores. Y yo estuve a cargo de todo ese esfuerzo informático de crear la nueva plataforma electoral de OMPE, ¿no? Una vez terminada esta época, que fue el inicio de mis actividades en OMPE, en el 2001, a continuación sugerimos hacer más innovaciones tecnológicas. Ya veníamos con la viada, pues, ¿no? De haber creado una nueva plataforma de contabilidad de votos electoral y propusimos el voto electrónico. En mi gestión como gerente de informática de OMPE nació el primer equipo y software de votación electrónica, que las versiones que hoy día existen no son otra cosa que la simple modernización de lo que se creó en aquella época. Fue el primer sistema de votación electrónica funcional, probado con Fernando Tuesta en varias oportunidades. Y para que la cosa no quede acotada a votar en máquinas, a eso se le llamó el voto presencial, muy semejante al voto tradicional manual, donde tú tienes que ir al colegio, ¿no? Hacer tu colita, llegar a la mesa, identificarte y recién pasar a la famosa cabina secreta, donde vas a encontrar una computadora, ¿no? Y podrás votar ahí, ¿no? Ese concepto se puso en práctica en esos primeros años en OMPE, gracias al respaldo, obviamente, también de Fernando, por eso subrayo su liderazgo. Si no tienes el aval del más, poco se puede hacer en términos de innovación tecnológica en una institución, ¿eh? Esa es una gran lección importante. Sí. Eso es fundamental, estimado doctor. O sea, para que estar encaminados en cambios medulares dentro de una institución, es fundamental que quien dirija la institución conozca a fondo y entienda por lo menos el camino y nos ofrezca la visión hacia dónde uno va, ¿no? Eso sería la primera lección. Y si no lo entiende, que confíe en sus colaboradores. Perfecto. Importante, porque no le puedes pedir a un jefe de institución que sea sabelotodo, pues, ¿no? Él es un experto electoral, es un sociólogo, es un politólogo, experto electoral, no le pidas más, ¿no? Aunque sabe de tecnología. Correcto. Muy bien, lo interesante, y quiero terminar la etapa OMPE diciendo que la primera experiencia de voto presencial, o sea, máquinas de votación con software de votación, se logró hacer de manera piloto y también de manera efectiva. Me acuerdo que tuvimos la oportunidad de apoyar a todos los partidos políticos de la época en su elección de autoridades partidarias. Estoy hablando del PPC, estoy hablando del APRA, de Acción Popular, ¿no? De esos partidos de la época que le solicitaban a OMPE que los apoye en sus elecciones de autoridades. Y todos esos, en esa época, todas se hicieron con voto electrónico presencial. También incursionamos en algo que ya estaba volviéndose importante, novedoso, que es las redes, internet, ¿no? Acuérdate que eso aparece en la década de los 90, ¿no? Y comenzó a desarrollarse, a expandirse, ¿no? Entonces también incursionamos en la posibilidad de votar por internet y creamos el sistema de voto por internet o voto no presencial. Oye, ¿no te gustaría votar ese famoso domingo de las elecciones desde la comodidad de tu casa, ya sea desde tu computadora, tu laptop, tu tablet o tu celular, sin tener que ir, trasladarte hasta el colegio, hacer tu cola y perder buenas horas del día en esa rutina? Esa era la idea, ¿no? Ese era el sueño.
que los peruanos puedan votar. Obviamente habían limitaciones, no todos los peruanos cuentan con tecnología, no todos cuentan con celular, en fin, ¿no? Habían restricciones naturales, pero el concepto se logró. Se experimentó el voto por Internet con los colegios profesionales, ¿no? Me acuerdo que el primer colegio con el que se experimentó el voto por Internet fue el Colegio de Estadísticos, ¿no? Del Perú, que son apenas, o eran apenas 120 personas, como te imaginarás, claro, ¿no? Los estadísticos. Claro. Pues, pero distribuidos y repartidos en el país, pues, ¿no? En varias regiones del país. Y pudieron elegir a sus autoridades con voto por Internet. Pudieron votar por Internet desde la comodidad de su casa. Eso se logró en mi experiencia en OMPE. Y en el balance, estimado doctor, perdone que lo corte, en el balance, en todo caso, estamos hablando de OMPE, es acertado los que dicen que efectivamente OMPE es una institución confiable, tiene mecanismos muy transparentes de gestión, de organización, o es como algún pequeño grupo de personas trató de desprestigiar un poco el trabajo de la OMPE en la última elección. ¿Cuál es su visión en ese punto? Porque creo que es importante tomar posición en esto, sobre todo porque se trata de una institución que actualmente está en tela de juicio la forma como se elige en todo caso a sus representantes. Se sabe que la Junta Nacional de Elección, la Junta Nacional Electoral, la Junta Nacional de Justicia, es quien elige tanto al jefe de OMPE como al jefe de RENIEC. Y en este caso, ¿cuál es su percepción entonces actual? OMPE es una institución que efectivamente cumple con su mandato, que quizás tiene algunos defectos como toda institución u obra humana, o es que ha retrocedido en su gestión y funcionamiento. Mira, salvo un par de casos a lo largo de esta historia de OMPE que viene desde el 2001, que yo la conozco. Por si acaso, OMPE y RENIEC existen desde 1995. Correcto, correcto. Son, ¿no? Excepto el Jurado Nacional de Elecciones, que es una institución de mucha larga. Exactamente. Y OMPE y RENIEC se desgajan del Jurado Nacional de Elecciones, precisamente, ¿no? Y se crean con la constitución de Fujimori del 93 y el 95 se crean como instituciones. Acertadamente, creo, ¿no? Sí, sí, yo también coincido con eso porque el jurado era en la práctica, en un proceso electoral, juez y parte. Él mismo se fiscalizaba a sí mismo porque él conducía el proceso electoral. Entonces el concepto de los legisladores del 93 de separar por especialidad a los tres organismos resultó bastante ilustrativo y ejemplar para América Latina, porque a partir de la experiencia del Perú comenzaron a aparecer en otros sistemas electorales de la región precisamente la división por especialidad. Mira tú los regímenes electorales o las instituciones electorales en Ecuador, en Colombia, hasta en Argentina, en Chile, salvo los países pequeños como Uruguay, Costa Rica, todavía se mantienen con un solo organismo electoral. La mayoría ha transitado por el tema de especializar. Los que organizan el proceso, los que proveen la información básica del proceso, que es RENIEC, ¿no? El padrón electoral, y los que fiscalizan la legalidad y la corrección de un proceso. Ahí están las tres especialidades muy bien diseñadas. Te decía que salvo un par de circunstancias, un par de momentos en la historia de OMPE entre el 2001 y lo que va, yo diría que en términos generales es una institución que ha brindado uno de los mejores servicios electorales, no solamente reconocido en el Perú muchas veces, sino a nivel internacional. Todos los observadores, todas las instituciones observadoras del proceso electoral han dado comentarios realmente destacables de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de los procesos electorales, de la organización de los procesos electorales por parte de OMPE.
Yo creo que actualmente tenemos una OMPE con profesionales de altísimo nivel, dirigidas por Piero Corvetto, y lo acompaña un equipo de gente de primer nivel, repito, y creo que ha hecho las cosas bien. El que políticamente haya habido, porque estamos viviendo un periodo de crisis, ¿no? Del cual podemos conversar más detalladamente, obviamente era de esperarse que se levanten voces diciendo fraude, 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 ¿no? Entonces, eso era de esperarse. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo proceso electoral es la lucha por el poder. Y en la lucha por el poder se lanzan todos los misiles que sean disponibles, ¿no? En todos los lugares se cuecen papas, como decía. Así es. Es verdad. Solo que a veces en el Perú, como decía Paco Miró Quesada, solo se cuecen papas a veces. Bien, ahora sí pasemos, yo sé que pasemos al tema de RENIEC. Creo que correcto. Ha sido muy ilustrativo el tema de OMPE. Ahora el tema de RENIEC, vayamos en la misma línea, explíquenos un poco los cambios, la importancia de esta institución para el sistema electoral y para el sistema democrático. Y luego de ello vamos al tema de la transformación digital, que creo que es transversal a los cambios que ambas instituciones han experimentado. Es correcto. Mira, mientras que en OMPE yo era personal de confianza, designado por Fernando y después por la siguiente jefa, Magdalena Chu, en RENIEC no fue así. En RENIEC postulé a RENIEC para ser jefe, se postula, es un concurso público. Recuerdo que competía con 17 personas, ¿no? En el 2011, perdón, en el 2010 fue el proceso. Quien llevaba a cabo el proceso era el viejo Consejo de la Magistratura, no al que desaforaron, sino el anterior, ¿ya? Antes de que desaforaran a los últimos cuellos blancos, ¿no? Claro. En el 2011 entro a este concurso. Producto del mismo proceso del concurso fueron decantándose los postulantes, y recuerdo que ya en la etapa final prácticamente el que había quedado sin ninguna tacha y con todo el puntaje máximo fui yo. Entonces se me eligió, el Consejo Nacional de la Magistratura me eligió como jefe nacional de RENIEC. El jefe nacional de RENIEC y el de OMPE tienen una gestión de 4 años. Al cabo de los 4 años pueden solicitar ratificarse, es voluntario. Es el jefe quien le dice a la institución que lo eligió, quiero participar en el proceso de ratificación. Y el proceso de ratificación es un proceso de igual, pero con un único participante. En ese caso, cuando me ratificaron a mí, era el único que iba a ser evaluado en su gestión de 4 años para ver si había logrado algunos retos importantes en la institución. Tuve la suerte que en el 2015 se me ratifica y tuve una segunda gestión de 4 años. Entonces he estado en RENIEC 8 años, en OMPE desde el 2001, ya te puedes dar una idea de entre el 2001 y el 2019 que salí de RENIEC, ha sido el último periodo que he estado en la administración pública, adicional al que ya te comenté que cuando estudiaba también trabajaba en la administración pública, ¿no? Muy bien. ¿Qué pude hacer? ¿Cómo encontré a RENIEC y cómo pude reorganizarla y qué pude lograr en RENIEC? Mira, voy a hablarte básicamente de mis logros. Creé la fábrica de certificados digitales. ¿Qué cosa es la fábrica? Es un centro de cómputo, es como cualquier centro de cómputo de una institución pública o privada, pero cuya única finalidad es generar certificados digitales.
Certificado digital es un pequeño dispositivo informático, por ejemplo, que si tienes DNI electrónico, va dentro del chip de tu DNI electrónico, ¿no? Que te permite firmar digitalmente documentos. Y todo esto al amparo de la ley de certificados y firmas digitales que existe en el Perú desde el 2002, ¿no? Y su reglamento desde el 2008. Y permíteme una pequeña atingencia, y que en la pandemia sin duda resultó fundamental porque permitía que las instituciones sigan operando, ¿no? Exactamente, pero sigamos en el periodo en que se dio la ley 2002, se reglamentó el 2008, fíjate el espacio, y yo entro en el 2011 y no había certificados digitales ni firmas digitales en el Perú. Correcto. 2011, o sea, habían pasado 9 años, prácticamente 10 años de dada la ley, 3 años de dado el reglamento, y no había certificados digitales ni firma digital. Entonces, yo me aboqué en primera instancia en lograr crear esa fábrica de certificados digitales, y en el 2012 lancé los primeros certificados digitales de uso institucional, porque hay dos tipos de certificados digitales, para personas naturales y para personas jurídicas. El que tú puedas tener tu DNI electrónico y en el chip tu certificado digital, ese certificado digital es de persona natural. Pero si tú eres un funcionario público, un gerente, un director, un jefe en alguna institución pública, tú tendrías un certificado de persona jurídica, o sea, tú firmas como autoridad, ¿no es cierto? Correcto. Que es diferente a firmar como persona privada, ¿correcto? Ese es el concepto. En el 2012 se lanza el certificado digital, y en el 2013 se lanza el DNI electrónico. El DNI electrónico también había sido un esfuerzo de mi antecesor, pero que lamentablemente no había culminado. Entonces me tocó a mí culminar ese proyecto, lanzar el DNI electrónico con el certificado digital que te permita firmar digitalmente en el chip, y con el certificado digital para los funcionarios públicos. Este logro yo diría que fue el primero. Me aboqué apenas llegué en el 2011, en febrero del 2011, me identifiqué, ya sabía, ¿no?, que esa era una deuda pendiente del RENEC, y me aboqué exclusivamente a lograr eso. Primero la fábrica de certificados digitales, luego la impresión del DNI electrónico, incluyéndole en el chip los certificados digitales, ¿no? Lamentablemente, el tema de cambiar de DNI azul a certificados digitales no es solamente un tema tecnológico, es un tema cultural. Si tú no tienes cultura digital, simplemente el DNI electrónico no tiene ningún sentido, porque para efectos prácticos tenerlo azul o tenerlo de color blanco, para el ciudadano de a pie le da lo mismo, ¿no? ¿Cuándo se convertiría el DNI electrónico en una pieza fundamental, útil para el ciudadano de a pie? El día que el Estado brinde servicios digitales. Cuando yo lancé el DNI electrónico, ninguna institución del Estado brindaba servicios digitales. Estoy hablando del 2012. Ninguna. Tú podías sacar por internet tu certificado de qué sé yo, de no adeudar, o tu certificado de no ser un requisitoriado, lo que te emite la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público. No. Eso viene precisamente con lo que tú has dicho, con la pandemia, ¿no? Entonces, mi labor en OMPE con relación al certificado digital y la firma digital
y el DNI electrónico fue una labor de evangelista. Había que evangelizar para que todos tengan DNI electrónico, pero pensando en que le es útil. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Te acuerdas de Beca 18? Correcto, claro que ¿Ya? sí. Beca 18 se creó en la época de Ollantumala. ¿Qué hacía? Seleccionar a los mejores alumnos para becarlos, ¿no? Y los inscribía en este programa. Sin embargo, este programa requería asignarle un tutor al becario, requería que el becario reciba un emolumento y requería que este becario reporte mensualmente sus gastos y un reporte de sus avances académicos, ¿no? Y todo eso se hacía manualmente. El tutor recibía los informes del becado, le ponía su visto bueno para que le puedan volver a dar su mensualidad al becario. Bueno, pues tuvimos la suerte de empatizar con el que dirigía Pronabeca en aquel entonces y lograr ambos, ¿no? Ellos, por su parte, crear el sistema automatizado de informes, ¿no? Y nosotros proveer acerca de, no me acuerdo bien la cifra, creo que eran 20,000 o 30,000 becarios en aquel entonces, ¿no? De entregarle DNI electrónico a todos los becarios. ¿Para qué? Para que puedan acceder a ese sistema automatizado, para que puedan sus informes, no hacerlos en papel, sino de frente en la computadora, firmar digitalmente el informe en la computadora, luego enviársela digitalmente al tutor para que le ponga el visto bueno, ¿no? Igual de manera digital, con firma digital, para que puedan cumplir toda esa labor. Eso se logró en esta alianza estratégica con Pronavec, en particular con el programa Beca 18. Y así tuvimos varias experiencias, ¿no? Excelente. ¿Cuál es la idea, no? La idea es, oye, no se trata de que el DNI azul, por ser una tarjeta inteligente con chip, es más bonito que, perdón, el DNI electrónico, por ser una tarjeta inteligente con chip, es más bonito que el azul, que es de cartón, cartulina, ¿no? Plastificada. No, no se trata de bonito, se trata de utilidad. Y fíjate, lo que disparó el uso de tecnologías digitales, en este caso certificados, firmas digitales, fue la pandemia. Tú mismo lo acabas de subrayar. Y eso ha permitido una mayor difusión. Entonces, la etapa de evangelización de por qué es útil el DNI electrónico me correspondió a mí. Y creo que mi sucesora o mis sucesores, lo único que tienen que hacer es cosechar y masificar el DNI electrónico, porque ya entró en la conciencia ciudadana que el trámite virtual es importante. Te doy otro dato. Hoy día la mesa de partes virtual es prácticamente generalizada en todas las instituciones. Bueno, pues la primera mesa virtual o sistema de trámite documentario con mesa de parte virtual, si bien no la creamos en RENIEC, pero fue una de las primeras las que hubo en RENIEC, y gracias a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, ese sistema se pudo difundir en toda la administración pública. El concepto nació en RENIEC. Sistema de trámite documentario con mesa de parte virtual. Desde la comodidad de tu casa, porque estábamos en pandemia, ¿no? Haz tus trámites, entra a la computadora, entras a mesa de parte virtual y ahí haces tu solicitud. Y cualquier cosa que la institución te tenga que entregar, te la hará también virtualmente y por internet.
Ese concepto también nació en el RENIEC. Y finalmente, para no agotar la conversación en el tema de RENIEC, otra cosa interesante, te voy a decir un par de cosas que yo Adelante, recuerdo adelante. con mucho cariño, es cuando yo llegué a RENIEC había el sistema biométrico bidactilar. Me correspondió a mí convertirlo en un sistema decadactilar. Vale decir, hoy día el sistema, porque tú sabes que las huellas se deterioran con el tiempo, o por enfermedad, o por uso, por la labor, O por algún el accidente físico, quizás, ¿no? accidentes, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahora el sistema tiene la posibilidad de escoger entre 10 huellas cuál es la mejor para poder identificarte. No sé si alguna vez has ido al notario y te has tenido que identificarte. Sí, sí, El claro que sí. notario te dice, no, el índice derecho no, ponga usted el índice izquierdo, o ponga usted el dedo medio, o ponga usted el pulgar, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema reconoce cuál de tus 10 huellas es la más nítida, la más Correcto, que va a correcto, garantizar la identificación, correcto. ¿no? Fíjate esa habilidad. Y junto con la biometría decadactilar, introduje la biometría facial. Ujú. Hoy día RENIEC tiene una base de datos, ya tenía una base de datos de fotos, lo que había era que digitalizar esa base de datos de fotos. Tu foto está en tu DNI, ¿no? Y que Había se que usa mucho digitalizar. para, perdone que lo interrumpa, y que se usa mucho hoy en día para el control, básicamente, de la criminalidad, ¿no? Y de la Eh, alta incidencia de robos y delincuencia. Entonces, accediendo a esto, las cámaras pueden rápidamente reportar e identificar a sujetos que cometen fechorías y rápidamente cruzar información y saber de quién se trata, ¿no? A eso se sí, refiere. solamente una salvedad, una precisión en lo que acaba de decir, que es muy cierto, pero existen dos tipos de biometría facial. Ujú. En el lenguaje internacional se conoce como el sistema facial civil y existe el otro que se llama el sistema facial policial, ¿no? Ujú. El policial es mucho más sofisticado. El civil solamente permite identificar caras de frente. Si tú Ujú. pones un perfil, no te identifica, Ah, ¿ya? ok, Ese es ok. el civil. Pero el que tiene la Policía Nacional, se alimenta de la base de datos de RENIEC, Correcto, ¿no? correcto. Y le agrega ya el perfil, las diferentes partes. Inclusive un sistema policial puede reconstruir una cara a partir de apenas un corte, ¿no? Como se puede ver en un video, se le ve apenas Correcto. un pedacito de la cara, entonces los sistemas policiales pueden reconstruir toda la cara a partir de ese pedacito, ¿no? Doctor, Entonces, y eh, termino con esto, está algo que bien. también me orgullece mucho fue No, no, dele, dele, por supuesto. por primera vez en el Perú se emitieron las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de manera bilingüe. Sí, castellano, quechua, castellano, aymara. Y ahí descubrí, fíjate, una curiosidad interesante. ¿Tú sabes cuál es el lenguaje originario peruano más antiguo del Perú? Ujú. Bueno, te aseguro que no es el quechua ni el aymara. Se llama jacaru. Jacaro, ok, una lengua Jacaru. originaria. Sí, y hoy día Machiquenza, Jacaro, Jíbaro. sí, y los Mire, hablantes ve. de Jacaru viven acá en Yauyos, en Lima. Qué Es interesante, ve. una comunidad, según los datos que yo tenía, de apenas unas 500 personas que viven en un poblado, ¿no? Ujú. Que tienen una vestimenta muy típica, es de color oscuro con rojo, negro con rojo. Y dicho sea de paso, cuando nos enteramos que el jacaru era la lengua originaria peruana más antigua, anterior al quechua inclusive, decidimos que sea la primera partida bilingüe del país. Hoy día ya hay muchas lenguas, ¿no? No solamente quechua, Qué magnífico, aymara, qué sino las maravilloso. lenguas amazónicas, ¿no? Claro, Pero qué importante reivindicar la lengua originaria en documentos oficiales. por Eso supuesto. nos pareció fabuloso, ¿no?
En resumen, hablando un poco, la RENIEC, queda claro entonces de su alocución y de su explicación que obviamente tanto la OMPE y RENIEC, al ser parte del sistema electoral, son fundamentales para el tema de plantear y de la renovación básicamente política, pero me da la impresión, el RENIEC evidentemente lo que acaba de decir es una institución que incluso está mucho más cerca al ciudadano y que tiene dentro de su funcionamiento y su trabajo, desarrollos y trabajo que evidentemente tiene un uso también en otros campos, ¿no? Como se ha dicho, el tema de seguridad, por ejemplo. Entonces, son instituciones que han avanzado y han empujado mucho el tema de la transformación digital. Yo creo que de lo que nos ha explicado, tanto en la OMPE como en la RENIEC, lo que ha estado impulsando estos cambios y estas transformaciones positivas es el tema de la transformación digital, ¿no? Estamos yendo hacia a la digitalización y que evidentemente entiendo ya también todo el Estado está un poco, por ley por lo menos debiera estar abocado a esa dirección, pero ¿cómo analiza usted ya mirando la foto más grande del Estado en su conjunto? ¿Qué avances hay a nivel de gestión pública en la transformación digital? ¿Hay avances importantes? ¿Estamos en una nota de 1 a 10 o de 1 a 20? ¿En qué punto estamos en la transformación digital? Ya no solo en el tema electoral, ya no solo en el tema RENIEC, sino quizás en el tema educativo, en el tema de la salud, que es muy importante, la telesalud, la teleeducación, y otros sectores como efectivamente el de seguridad que ya se planteó. ¿Dónde estamos como país? ¿Cuál es el diagnóstico y qué retos todavía nos quedan? Mira, antes de contestarte esa pregunta, permítame cerrar el tema anterior con algo que me parece de mucha actualidad. Seguramente has podido leer en los diarios, en los noticieros, que hay casos de delincuentes que se hacen matar, ¿no? Matar. Sí, 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 Para claro, claro. Incluso creo que algunos reinscribirse en el... aparecieron Hay un caso de un peruano narcotraficante que de pronto para RENIEC está ya muerto, pero que apareció en Argentina, si mal no recuerdo. Y bueno, también hay los conspiracionistas, ¿no? Que creen que Alan García sigue vivo, ¿no? Que hay alguno que otro por ahí que todavía mantiene esa posición y que creen que todo fue un fraude, ¿no? Coméntenos al respecto. Mire, Antes de seguir al siguiente tema que ya sí, mencionamos. Efectivamente, en mi gestión detectamos, pero pocos casos, de delincuentes que se hacían pasar por fallecidos y que adoptaban nuevos nombres para seguir haciendo sus fechorías, ¿no? Miren, el tema radica en lo siguiente: ¿por qué es que todavía existe esa vulnerabilidad actualmente? Primero, por la complicidad de los médicos. Acuérdate que cuando fallece una persona, la primera autoridad que está cerca del fallecido es el médico. Correcto, correcto. Y el médico tiene que emitir un certificado de defunción y lo firma con su debida colegiatura, ¿no? Entonces, correcto, el primer responsable de declarar a un sujeto fallecido es el médico. Ese certificado de defunción sirve para la familia o, lo más usual, para la funeraria. Se acerquen a una agencia de RENIEC y registren la defunción. Y allí nace la famosa partida de defunción. Entonces no confundamos el certificado de defunción que firma el médico con la partida de defunción que se inscribe en RENIEC. Y lo puede hacer un familiar o cualquier persona como la misma funeraria. ¿Okay? Y es prácticamente mero trámite nomás, estimado doctor, esta última etapa. Llega sí, pero en RENIEC tiene que haber controles, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en la administración pública basada en la sospecha. Entonces, en una administración pública así, tú tienes que dudar de que el certificado sea legítimo. Tú tienes que dudar de que la firma sea legítima. Y tienes que crear controles, ¿no?, que te permitan identificar
es un certificado debidamente emitido. Y ojo, hay dos tipos de certificados, los digitales y los manuales. Todavía hay certificados a lapicero, ¿no? Entonces, en esa variedad, tú tienes que identificar, ¿es legal el certificado? ¿El médico firmante es un médico registrado y habilitado en el colegio médico? ¿No? ¿La persona fallecida es una persona con antecedentes, información de la policía, requisitoriado, etcétera? Bueno, si te das cuenta, este sistema depende, uno, de información del colegio médico, depende de información de la policía para garantizar la calidad del registro de la partida. Cuando se debilitan esos controles es que precisamente pasa que un delincuente que no está muerto, pero se compra al médico. Inclusive el médico puede ser un médico habilitado, colegiado y todo lo demás, pero comprar, cómplice del delincuente. Y por eso la partida el certificado médico puede pasar, ¿no? Correcto. Por eso hay que hacer todos esos controles. Médico, certificado, firma del médico, contactar con el médico, identificar al fallecido, requisitorias, antecedentes del fallecido, para que el registro entre adecuadamente al sistema de RENIEC. Eso por un lado, ¿ya? No, y muy interesante, porque creo que es un tema que de vez en cuando siempre surge por ahí, hay casos que se han dado y se han registrado incluso en los periódicos, como bien lo ha señalado, así que ha hecho bien en precisar ese punto, ¿no? Pero hay un segundo aspecto. del médico y que hay malos médicos, pues lamentablemente es que se presta, ¿no? A ese tipo de cosas. Hay un segundo aspecto, Norma, que es ¿por qué el delincuente puede, después de haberse declarado muerto, por qué puede tener un nuevo nombre, reinscribirse? Porque las leyes lo permiten. Hay una norma en RENIEC que establece las llamadas inscripciones extemporáneas. Esta norma se pensó, entiendo, para jóvenes, por ejemplo, que por razones X sus padres no registraron su nacimiento cuando era menor, claro. Y llega a los 20 años y no tiene partida de nacimiento y se la están exigiendo en alguna institución. Y que pasa generalmente en el campo, todavía en los lugares más alejados, ¿no? Es correcto lo que tú dices. Entonces, se pensó en una norma de inscripción extraordinaria. Pero comenzó a notarse, por ejemplo, en mi época, cuando hacíamos las investigaciones de esto, comenzó a notarse que la edad del que quería reinscribirse comenzaba a subir. Ya no era un chico de 18, 16, 20 años. Ahora era un joven de 29, 30, 35. Oye, por ahí encontramos un señor de 40 años, ¿no? Y ya comenzamos a sospechar. ¿Qué significa reinscribirse? Reinscribirse significa llevar a dos testigos que digan, usted, como eres un delincuente, ya no te vas a llamar Norman Coronel, ¿no? Porque te has muerto, te hemos matado, registralmente te hemos matado. Bueno, ahora te vas a llamar Juan Pérez. Entonces llevas a dos testigos, que son un par de delincuentes, ¿no? Cómplices, ante RENIEC, y esos testigos declaran que tú ahora eres Juan Pérez, que lamentablemente sus padres no pudieron inscribirlo de chiquito. Entonces, existe esa norma que permite estas inscripciones extemporáneas, y de esa manera el delincuente aparece con un nuevo nombre. Así de sencillo. Este punto, entonces, quizás, si me permite, podría tranquilamente solucionarse mediante una ley que dé un plazo razonable para que se evite ya hasta cierta edad por lo menos esas inscripciones, ¿no? Porque creo que, mal o bien, el Perú ya ha avanzado en estos temas y, bueno, también la facilidad que la RENIEC da para que puedan sacar su DNI es mucho más amplia hoy en día. Esa es una opción, lo que acabas de decir, que es totalmente válida, pero hay que complementarla con algunos dispositivos
tecnológicos. Oye, identifiquemos al personaje que dice que nunca fue inscrito, con su huella digital y con su rostro. Entonces, utilicemos la biometría para saber quién es este señor o este joven, ¿no? Y si es que está registrado. Es más, fíjate, una cosa que lamento no haber podido culminar era la interconexión latinoamericana de registros civiles. Mejor dicho, ¿qué pasa con ese colombiano que viene acá a fungir de peruano, a querer utilizar este mecanismo de inscripción extemporánea y que le den un nombre de peruano aquí en el Perú, cuando es colombiano? Si yo tuviera la tecnología, la huella digital, la biometría facial, no lo voy a encontrar en mi base de datos peruana. Claro. Tengo que pasearme por las bases de datos de América Latina para poder saber que este señor es colombiano y que tiene requisitorias y que es un delincuente, y etcétera, etcétera. Fíjate lo importante de esto. Se me viene a la mente, doctor, por lo menos empezar por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Que ya compartimos muchas cosas. Me refiero a Bolivia, Colombia y Ecuador, que son los países más cercanos ahora al Perú en términos, ¿no? Correcto. Vecinos, bueno, ¿no? Dejemos el tema ahí. Permíteme contestarte de la inquietud. Mire, tú sabes que la Oficina Nacional de Estadística se llama INEI, ¿no? Que la I significa informática, ¿no? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Bueno, pues en una época decidieron que la parte de informática que estaba en el Instituto de Estadística saliera y se formara la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. El ONGEI, ¿no? El famoso ONGEI. Sin embargo, el nombre del Instituto de Estadística se mantuvo hasta la fecha como INEI, cuando ya de I no tiene nada, ¿no? Porque salió de ahí y se formó ONGEI. ONGEI hizo sus primeros pininos tratando de entender el panorama de gobierno electrónico, vale decir, de uso de tecnología en la administración pública. Hizo sus primeros pasos hasta que llegó un momento en que había que repensar esta función. Y se creó la Secretaría de Gobierno Digital. Esta Secretaría de Gobierno Digital, con una chica líder y muy eficiente. Marushka, creo. Marushka Chocobar. Chocobar, ¿no? Chocobar. Tiene razón, Marushka. Oye, sí. Relanzó la Secretaría de Gobierno Digital, le cambió de nombre, ahora se llama Secretaría de Transformación y Gobierno Digital, y se preocupó por hacer lo único que puede hacer una secretaría dependiente de PCM, como son todas las secretarías que dependen de PCM. Solamente pueden ser entes rectores. Tú sabes qué significa ser un ente rector. Correcto. Normativo. Emitir propuestas de leyes, la ley de gobierno digital, por ejemplo, nace ahí, sus reglamentos, la ley última de inteligencia artificial nace ahí, ¿no? Y todas, la de ciberseguridad, todas tenían que nacer de algún sitio y nacen en la Secretaría de Transformación y Gobierno Digital, gracias al impulso que le da Marushka, sobre todo a su rol normativo. Extraordinariamente rebasaba los límites de su función, como por ejemplo el crear los laboratorios tecnológicos, informáticos, de transformación digital, impulsarlos con ayuda de la actividad privada, la universidad, en fin, ese tipo de cosas. Correcto. Pero el rol fundamental de una entidad de este tipo es normar, no son entidades ejecutoras. Ese es el problema. Sin embargo, insisto, ella rebasaba a veces los límites de su función, creando, por ejemplo,
los equipos de implementación de metodologías ágiles para crear innovaciones tecnológicas en las entidades públicas, etcétera. Entonces, sí, mira, yo creo que hemos avanzado. Lamentablemente, perdone que lo corte, pero lamentablemente creo como a veces las cosas buenas en el Perú no duran mucho tiempo. Ya no está, ¿no? Marushka ya lo retiraron de esa función que lo estaba desarrollando, y no solo he escuchado a varios de esa área de tecnología y transformación que han hablado bastante bien de los trabajos que esta señora, ¿no? Pero que creo que ahora ya lo retiraron de ese puesto recientemente. Sí, lamentablemente, y hay que esperar que el nuevo secretario nacional continúe, ¿no? Con el esfuerzo, esperemos ver resultados, ¿no? Correcto, Mira, correcto. termino esta parte de cómo evoluciona desde el INEIA, ONGI, la Secretaría de Gobierno Digital, hasta Transformación y Gobierno Digital, y el rol importante que en esta última época Marushka jugó, pero, insisto, su limitación es ser un ente rector. Correcto. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, no solamente se trata de tecnología en términos de software, ¿no? Sino también se trata de tecnología en términos de comunicaciones. Oye, no va a haber transformación digital en el país si es que no tienes una red digital a nivel nacional, ¿no? Lo que en inglés le llaman el backbone, ¿no? Correcto. La espina dorsal, ¿no? Que cruce todo el territorio nacional y que permita la conectividad y la accesibilidad en todos los rincones del país. Ese proyecto de la red dorsal, de fibra óptica, ¿no? De fibra óptica, no está en manos de la Secretaría de Gobierno Digital, está en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Pronatel, ¿no? Una institución pequeña. Efectivamente. Correcto. Entonces, mira, con este simple ejemplo te quiero decir lo siguiente. Mi mensaje es, si queremos un Perú digital, tú no puedes tener una secretaría dependiendo de la PCM, o sea, una instancia de segundo nivel, yo diría de tercer nivel, que hace una parte, un Ministerio de Transportes y Comunicaciones que hace otra parte, un Ministerio de Justicia, una dirección del Ministerio de Justicia que vela por los datos personales. Oye, el tema de los datos personales es un tema tecnológico. Así de sencillo. Los datos personales están en base de datos, en repositorios digitales, correcto. ¿No? Oye, el tema es tecnológico. O el tema de los certificados digitales. ¿Quién es la autoridad máxima en certificados digitales? No es RENIEC, es Indecopi. Oye, qué manera de manejar la modernidad tecnológica en un país cuando tienes por lo menos 5 instituciones que te acabo de nombrar totalmente separadas, que no conversan entre ellos, ¿no? ¿Por qué no las reunimos en una única institución? ¿No? Muy interesante. Antes de que prosiga, sería bueno precisar quizás, no sé si es correcto la símil, pero diríamos en todo caso que en el tema de transformación digital hay dos componentes. Uno que es el backbone, que usted lo mencionó, que es Pronatel, es decir, sería lo que proponen las carreteras, ¿no? Las supercarreteras. Y el tráfico, que básicamente sería los aplicativos que salen por donde circula, sería la Secretaría de Transformación Digital y las otras instituciones que está mencionando. ¿Sería adecuada la símil? Hay por lo menos 5 instituciones que tienen que ver con la transformación digital del Estado. Y no las puedes tener de manera separada, descoordinada. Entonces, mi propuesta desde hace mucho tiempo ha sido, oye, ¿por qué no formamos una institución? Algunos la consideran debe ser un ministerio. Yo personalmente creo que no es necesario que sea un ministerio, ¿no? Yo creo que como es un ente técnico, trabaja con tecnología, ¿no? Debería ser una institución constitucionalmente autónoma, como lo es en el sistema electoral el jurado o un PRNIEC.
como es el Banco de Crédito, la Superintendencia de Banco y Seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente la autonomía constitucional significa que tiene autonomía administrativa, económica y lo más importante, iniciativa legislativa. Y como ente no solamente es rector, sino también es ejecutor. Los proyectos, ¿no?, que deben dar resultados deberían ejecutarse dirigidos, liderados por esta entidad. No sé cuál sería el nombre más adecuado, oficina, agencia, como en los debates se escucha, institución, no interesa. Lo que interesa es su carácter constitucionalmente autónomo, con iniciativa legislativa, ente rector y ente ejecutor. Si tuviéramos eso, sí estaríamos logrando ese gran concepto que es el de transformación, ya no de gobierno digital simplemente, sino Estado digital. El Estado no es solamente el gobierno, ¿no? El Estado es más, porque el gobierno a veces se le acota a ejecutivo, gobierno nacional, regional y local. No, oye, tienes poder judicial, tienes congreso, tienes instituciones autónomas, en fin, el Estado todo es el más Estado, grande, ¿no? Claro. ¿no? Y creo que agregaría un punto, ya estamos con el tiempo, estimado doctor, usted ha sido muy generoso conmigo y le agradezco. Creo que la autonomía ayudaría también a poner una cortina, un poco, un velo que separa la injerencia política y que casi siempre termina siendo nefasta dentro de las instituciones, como lo estamos viendo últimamente, ¿no? Cuando una institución no tiene esa autonomía, la injerencia que tiene de parte de los políticos de turno, en este caso el Congreso generalmente, y sobre todo a veces de algunos congresistas que no están preparados o no conocen absolutamente nada de cómo debe ser o cómo debe funcionar una institución tan importante, terminan metiendo mano a instituciones tan importantes y terminan distorsionando pues la verdadera naturaleza y el verdadero sentido que esas instituciones tienen, ¿no? Es correcto. El principal enemigo de esta modernización del Estado, de esta transformación digital, es la corrupción. Correcto. Esa que se ha robado, según el Contralor, 24.000 millones de soles, ¿no?, que han podido muy bien ser aplicados para no solamente atender las necesidades básicas de la población, sino también para proyectos de modernización del Estado, ¿no? Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge Irribarren. Para mí ha sido un verdadero honor tenerlo en el programa. No sé si desea terminar con una remembranza. Quizás usted regresa a San Marcos de vez en cuando, nuestra alma mater. Efectivamente, en San Marcos he estudiado computación, he estudiado mi doctorado en filosofía. Estoy muy cercano a San Marcos, eventualmente me invitan a dictar algún curso. Ahorita estoy dedicado a la UNI y a Católica, ¿no? Son las dos universidades que me acogen en este momento. Oye, pero sí me quedo con la miel en los labios porque me gustaría también en otra oportunidad ya, pues, ¿no?, tratar un poco la coyuntura política, ¿no? Creo que la crisis por la que atraviesa el país, crisis moral, crisis institucional, crisis política, vale la pena reflexionarla con la mirada, que en este caso es una mirada académica, ¿no?, pero que aporte algún tipo de luz para salir de este túnel oscuro, ¿no?, en que nos encontramos. Te agradezco Sí, mucho. yo creo que sería muy oportuno, doctor, ya tratar tema de la cultura era importante. Como usted es una persona que básicamente es parte de la historia de las dos instituciones que hemos mencionado, parte importantísima además, así que ha hecho bien en detallar cosas que no se encuentran ni en los libros, pues, doctor. Cosa que es una narración inédita de la transformación por lo que han pasado dos instituciones importantes y que sin dudas es un trabajo señero porque nos da la idea de lo bueno que se puede hacer en las instituciones públicas cuando se tiene gente capaz, gente que conoce y gente que piensa en el beneficio del país, en el desarrollo del país, y de verdad que
Le comprometo pues a seguir hablando de estos temas y en la próxima de coyuntura política. Normalmente el programa lo tenemos 20 minutos a media hora. Hoy era necesario hablar de los diversos temas, pero usted me da su disponibilidad y la próxima semana podemos aterrizar temas puntuales de coyuntura política. Creo que hay muchos temas sobre los cuales usted puede tranquilamente manifestar opiniones muy importantes. Tenemos ahora el tema de la OMP, tenemos el tema del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos el tema de la bicameralidad, tenemos el tema de la SUNEDO y muchos los relojes, Norman, los relojes. Los relojes, los Rolex. Pero hablando de los Rolex, el tiempo es el tiempo no perdona. Ya estamos terminando el programa y le agradezco definitivamente por su participación, doctor. Le agradezco. A ti las gracias, Norman. Estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Hasta pronto, pues entonces, con ustedes ha sido el doctor Jorge Iribarren, un personaje que de verdad aporta mucho al país y sigue aportando todavía al país desde la academia en este punto, pero siempre con su contribución en beneficio de todos los peruanos. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer. Hasta pronto. Buen día. Buen día.